Hola, ¿qué son las integrales? Bueno, la idea de integral es la idea de calcular un área, ¿sí? Lo que nos proponemos entonces en este momento es calcular un área bastante rara. Para eso vamos a empezar pensando en el cálculo de áreas que nosotros ya conocemos, especialmente el cálculo de área de un rectángulo. Ya sabemos que se calcula como medida de la base por medida de la altura. Bien, teniendo eso en cuenta, empecemos con nuestro primer ejemplo. Yo puse acá el gráfico de la función f de x igual a x al cuadrado y nuestra intención es calcular el área que se encuentra bajo la curva hasta el eje x, limitada entre los valores 0 y 4 del eje x. ¿Sí? Acá está el 0, acá está el 4. La idea es toda esta región que vemos por acá. Como no la podemos calcular directamente, lo que vamos a hacer en principio es aproximarla. Lo primero que se le ocurriría a alguna gente es, bueno, tratar de ubicar algún triángulo, alguna cosa así, pero vamos a empezar utilizando siempre rectángulos porque nos va a resultar mucho más fácil. Entonces, empecemos por la peor aproximación que podemos hacer para calcular esta área, ¿sí? La peor de todas sería, bueno, empecemos por esto. Yo tengo que ir desde el 0 hasta el 4. ¿Qué altura hay en la función cuando yo estoy acá en el 4? ¿Sí? Si me fijo acá, este punto, ¿a qué altura está? Está a altura 16. Te lo juro que está a altura 16. ¿Cómo lo sé? Y porque si estamos con la función f de x igual a x al cuadrado, 4 al cuadrado da 16. Listo, esa es la altura. Bien, yo podría pensar entonces en calcular todo este rectángulo, ¿sí? De manera que el área aproximada va a ser la medida de la base, que es 4, por la altura, que es 16, y eso me da el aproximado, que yo ya lo tengo calculado, da 64. ¿Sí? Bien, esa es la peor aproximación que podemos hacer, pero bueno, es la primera. Para ir empezando, no está mal. ¿Qué podemos hacer ahora para mejorar esta aproximación? Bueno, lo que podemos hacer para mejorar la aproximación es cortar en la mitad el intervalo de la base. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Veamos. ¿Qué pasa si yo corto acá donde está el número 2? ¿Sí? ¿Qué altura tenemos acá? Acá tenemos altura 4, ¿sí? 2 al cuadrado da 4. Perfecto. Entonces ahora, en vez de calcular este rectángulo grande, lo que vamos a hacer es calcular estos dos rectángulos que yo veo por acá. Espero que se entienda. Es este primer rectángulo y este segundo rectángulo, ¿sí? De manera que los dos tienen base 2, pero este tiene base 4 y el otro tiene, perdón, altura 4 y el otro tiene altura 16. De manera que me va a quedar primer rectángulo, base 2 por altura 4, más segundo rectángulo, base 2 por altura 16. Esto me da, yo ya lo calculé, me da 40. ¿Sí? Y por lo que veo me da un poco mejor, ¿sí? Porque hay todo un espacio que yo estaba sumando antes que la verdad es que no lo necesito. Entonces la aproximación es bastante mejor. ¿Qué puedo hacer para mejorar aún más? Bueno, lo que puedo hacer es volver a cortar a la mitad a estos intervalos, de manera que lo que voy a tener ahora van a ser rectángulos todavía más chicos. Voy a cortar también en el 1 y en el 3, y entonces voy a tener, a ver, acá voy a tener otro rectángulo así, acá otro así. Espero que más o menos se entienda lo que estoy haciendo. Bien, este primer rectángulo tiene altura 1, el segundo tiene altura 4, el tercero tiene altura 9 y el último altura 16. ¿Sí? Todos tienen base de medida 1. Entonces, el área aproximada en este caso va a ser para el primer rectángulo base 1 por altura 1, segundo rectángulo sería base 1 por altura 4, tercer rectángulo base 1 por altura 9 y último rectángulo base 1 por altura 16. Esto me da 30.
Bien, esta aproximación es bastante mejor que la primera. Si vemos acá, parece como que sobran algunas partes, pero bueno, cada vez va sobrando menos, ¿sí? Para el área que yo estoy queriendo calcular. La idea de esto es hacer cada vez más rectángulos. Bien, ese es el truco, ¿sí? Para llegar al área posta, lo que vamos a hacer es meter cada vez más intervalos y llegar finalmente al área. Lo que vamos a hacer ahora es expresar esto para que veamos cómo lo podemos manejar. Si a esta medida que está acá, le vamos a poner un símbolo, ¿sí? Le vamos a poner delta x. Este triángulo que yo puse acá es una letra griega que es la delta, que es la letra D, y se usa para diferencia. En matemática lo usamos siempre para eso, y eso quiere decir algo así como medida, ¿está bien? Diferencia o medida. Esta misma área podría calcularse así. Esta área, esta última aproximación sería delta x, que en nuestro caso vale 1, por la altura del primer rectángulo es f de 1. Espero no haberlos perdido acá, pero la altura acá se calcula como 1 porque es f de 1, más otra vez delta x, que vale 1, ¿no es cierto? Este valor, por f de 2, que es este 4, más delta x por f de 3, más delta x por f de 4, que es este 16, este vale 9. Espero que se haya entendido por lo menos hasta acá. Bien, perfecto. En este caso lo que yo hice son rectángulos, siempre utilicé rectángulos, y siempre la altura del rectángulo está dada por el valor de la derecha dentro de lo que sería el intervalo, ¿sí? En el apunte está tomado como el punto medio, en vez de tomar el punto de la derecha, tomo el punto medio. No es importante, la verdad, si tomamos el punto medio, el punto de la derecha o el de la izquierda, me da igual. Cualquier punto dentro del intervalo andará bien. Ya sé que me va a dar diferente, sí, bueno, pero cuando empecemos a meter muchos intervalos, al final no va a ser tan importante. ¿Cómo puedo hacer para simbolizar esto? Todavía más comprimido. Esto es una suma, todos los términos son muy parecidos, tenemos delta x por f de algún valor, ¿sí? Y este algún valor yo lo voy a poner acá como f de x sub k, en el apunte tiene una estrella acá, la verdad que no es tan importante todo esto, pero al fin y al cabo lo que quiere decir es que este x sub k estrella es algún elemento que está acá adentro. En este caso, lo que yo elegí es que sea el de la derecha. En el caso del intervalo desde 0 hasta 1, yo elegí el 1. Después, desde 1 hasta 2, yo elegí el 2. Después del 2 hasta el 3, elegí el 3. Ustedes pueden elegir cualquier valor. Bien. Y con K, empezando en 1 y llegando hasta 4. Esta es el área aproximada que nosotros calculamos. Bien. ¿Cómo puedo hacer entonces para mejorar esta situación? Desde luego, va a ser agrandando este número, ¿sí? Este 4 que tenemos acá, si yo tomé 4 intervalos, me va a dar una aproximación que es mejor que tomar con 2 o con un solo intervalo. Pero si yo tomo cada vez más intervalos, la aproximación va a ir mejorando tanto, ¿sí? Estos intervalos van a ser cada vez más finitos, ¿sí? Que al final lo que voy a terminar sumando van a ser un montón de palitos y entonces la aproximación va a ser perfecta. ¿Cómo hago eso? Bien, la idea va a ser la siguiente. Yo pongo acá, no digo cuántos intervalos son, digo que son n intervalos y después le pongo acá que n vaya creciendo lo más que pueda. Le pongo límite cuando n tiende a más infinito. Y entonces de esa manera lo que estoy expresando es que tomo la mayor cantidad posible de intervalos, ¿sí? Entonces, esto que tenemos acá me va a dar el área exacta. Ya no es una aproximación. Sería una aproximación si uno pone una suma con una cantidad particular, ¿sí? Pero al ponerle límite, ya tendiendo a infinito, ya deja de ser una aproximación y ya es el área exacta.
esto que tenemos acá, esta cuenta, la verdad que a veces es difícil de calcular y después vamos a ver cómo hacemos para calcular esta cosa. Bien, a esto lo vamos a simbolizar y acá viene el punto interesante. ¿Cómo se simboliza esto? Con este símbolo, que lo habrán visto quizás en algún lado, es el símbolo integral, y se lee integral entre a y b de f de x diferencial de x. A ver, en nuestro caso, yo acá lo puse con números, pero en nuestro caso particular, yo esto lo tendría que poner así: integral entre 0 y 4 de x al cuadrado diferencial de x. A ver qué significa todo esto. 0 y 4 son los límites de integración. Yo integro entre 0 y 4. ¿Sí? X al cuadrado es la función, es la expresión de la función, y diferencial x me indica respecto de qué variable estoy haciendo la integral. ¿Cuál es la variable independiente? En este caso la x. Quizás por ahora no se entienda, pero después vamos a ver que es muy importante poner esto. Bien, entonces, espero que se haya entendido, por lo menos hasta aquí. Esto representa el área bajo la curva x al cuadrado, tomado entre los valores 0 y 4. Bajo la curva es hasta el eje x, y pensando siempre que esta es una función positiva, por arriba del eje x. Cuando estemos por debajo, después veremos a ver qué hacemos, ¿sí? Bueno, perfecto. Luego les voy a explicar cómo hacemos para calcular estas integrales, ¿sí? Pero antes de empezar a calcular, antes de saber cómo se hace para calcular una integral, nosotros podemos empezar a pensar en algunas propiedades que cumplen las integrales, ¿sí? Y vamos a empezar mirando cuáles son esas propiedades, porque eso después nos va a ayudar un montón cuando tengamos que hacer algunas cuentas. Bien, empecemos por la propiedad más sencilla, que es el área de ancho cero o integral de ancho cero. No me acuerdo cómo es que lo dijo en el apunte, pero es algo bastante evidente, que si uno tiene ancho cero, el área me va a dar cero. ¿Sí? Para una figura, no termino de borrarlo bien, perdón. Dice así: si uno tiene una integral, no importa qué función sea, pero si calcula entre a y a, esto me va a dar 0. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Desde luego que sí. Yo tengo una función cualquiera, acá tengo un valor a, esta es la función. Si yo tomo un palito, no tiene área. ¿Sí? Si calculo integral desde a hasta a, me va a dar 0. Obvio. Bien, ¿qué otras propiedades aparecen por ahí? Integral entre a y b de f de x. ¿Qué pasa si yo cambio la integral? En vez de trabajar con la integral de 0 a 4, trabajo con la integral de 4 hasta 0. Sería rarísimo escribirlo, pero a veces pasa que nos queda, por alguna cuenta, nos quedan escritas al revés los límites de integración. ¿Sí? Bueno, esto lo que va a pasar es que me va a dar con signo cambiado, ¿sí? Puede pasar eso. Bien, ¿qué otras propiedades? Bien, hay otras propiedades que se llaman propiedades de linealidad, y sucede cuando uno tiene una suma de dos funciones, ¿sí? Está calculando la integral de la suma de dos funciones. Obviamente, no sé si es tan obvio, porque no siempre estas cosas funcionan, pero en este caso funciona. La integral de la suma es la suma de las dos integrales. Sumo la integral de f más la integral de g. Espero no haberme equivocado en ninguna letra, pero ahí quedó, ¿sí? La integral de la suma de las dos funciones es la suma de las dos integrales. Eso va a hacer que cuando tengamos que calcular una integral donde aparece una suma, va a ser muy fácil, porque vamos a calcular la integral de una parte más la integral de la otra parte, ¿sí? Esta propiedad entonces me va a servir un montón, ¿sí? Como tantas propiedades que hemos visto por ahí, no es que uno agarre y ande sumando funciones por deporte, sino que al contrario, agarra una función donde aparece una suma y dice, esto lo puedo pensar descompuesto, ¿sí? Como una cosa más otra cosa, ¿sí?
También hay otra propiedad que anda por ahí que nos va a servir muchísimo a la hora de integrar, es ¿qué pasa si yo tengo un número multiplicando a una función? Otra vez, no es que uno ande multiplicando, agarrando una función y multiplicándola por deporte, sino que ve una función donde aparece un número multiplicando y lo puede pensar como número por función, ¿sí? Y entonces la propiedad me dice que este número yo lo puedo sacar afuera de la integral, y esto me va a facilitar calcular la integral de una manera más cómoda, ¿sí? Porque este número ya no va a intervenir, esta constante la puedo sacar afuera. Bien, hay un par de propiedades más de las cuales les quiero comentar. A ver, no tendría que haber borrado todos, qué pavo. Bueno, a ver, otra integral. A ver, ¿dónde está la propiedad? La tengo anotada por acá. Ya sé, mirá, esta integral. Si yo tengo integral entre a y b de f de x más la integral entre b y c de f de x, ¿qué me va a dar? Bueno, la idea es esta. Yo tengo la integral entre a y b, me va a dar esta área, ¿sí? Y si después tengo la integral entre b y c, me va a dar esta otra área. Y si la sumo, lo que me va a dar es la integral entre a y c de f de x diferencial x, ¿sí? Y otra vez, ¿para qué me sirve esta propiedad? No es que uno ande juntando intervalos así, sumándolos por deporte, sino que al contrario, a veces pasa que para calcular una integral conviene cortarla en algún lugar, ¿sí? Conviene cortar quizás en algún punto intermedio y entonces calcular primero una parte, después la otra parte, ¿sí? Bien, es una propiedad que vamos a usar también bastante. ¿Qué otra me queda? Después hay un par de propiedades que aparecen en el apunte que tienen que ver con comparar cosas, comparar funciones. Y esto me va a servir cuando yo no sepa cómo calcular exactamente una función y quiera, bueno, decir, la verdad que no me sale, más o menos lo aproximo. Yo sé que si tengo que una función es más chica que otra función, acá no le puse f de x, g de x, ¿está bien? Dentro del intervalo AB, o sea, yo estoy en esta situación, tenemos la función f y por acá la función g, acá tenemos el valor a y el valor b, y obviamente lo que va a pasar es que la integral de la función f va a ser más chica que la integral de la función g. Porque es el área bajo la curva, va a ser más chica que el área bajo la curva que está más alta, ¿sí? Esto sería, ojo que la integral de g va desde el eje hasta g, ¿sí? No es el área entre las dos, eso lo vemos después, a ver cómo hacemos para calcular área entre dos, ¿sí? Y última propiedad que aparece en el apunte, que la explico para que quede claro, ¿sí? Tampoco es una propiedad que andemos usando demasiado, pero que a veces puede llegar a servir solo a los efectos de calcular alguna integral difícil. Si nosotros tenemos una función, a ver si me sale bien el dibujo, ponele que es así. Este es el valor de A, este es el valor de B, esta es la función f, ¿sí? Acá tenemos un punto mínimo dentro de entre A y B, este es el valor más chico y este es el valor más alto, ¿sí? Si uno arma por acá un rectángulo, este rectángulo, ¿se ve? Desde luego que me va a dar más chico, el área del rectángulo es más chico que la integral, ¿sí? ¿Cómo hago para expresar eso? Bueno, ahora vemos. A la altura mínima de la función, ponele que le llamamos m chiquita de mínimo, ¿sí? La base del rectángulo, si voy desde A hasta B, se calcula como B menos A. Eso siempre, ¿sí? Se calcula como una diferencia. Si voy desde 2 hasta 5, la diferencia es 5 menos 2 me da 3. Así siempre, ¿ok? Entonces, en este caso, este rectángulo me da altura m chiquita
¿sí? Esa es la altura del rectángulo, por medida de la base, que es b menos a. Esto me va a dar sí o sí más chico que la integral, ¿sí? Porque la integral me va a dar el área hasta la curva, ¿sí? Bien, ¿y qué pasa con el punto máximo que tenemos por acá? ¿Sí? ¿Qué altura tiene? M grande de máximo. ¿Y qué pasa si yo armo ahora un rectángulo así, que ocupe todo esto, ¿sí? Me va a quedar más grande que el área, ¿sí? O sea que el área, la integral, me va a quedar más chica que la medida del rectángulo grande. El área del rectángulo grande es altura por la base es la misma, b menos a, ¿sí? Esta propiedad que aparece en el apunte es la última de las propiedades que aparece por ahí. Bien, con esto más o menos tenemos entonces idea de qué es una integral, idea de cómo se escribe una integral, pero no tenemos idea de cómo se calcula. ¿Y cómo se calcula?